aéreo iraquí y sirio, y con unas palabras que son casi idénticas de las usadas en las últimas horas por el gobierno de Arabia Saudí. Ha dicho que Turquía se reserva cualquier tipo de acción en respuesta al lanzamiento de estos misiles. La guerra que estamos viviendo está provocando importantes afectaciones, lo hemos venido contando, al alza de los precios del petróleo, la caída de las bolsas y al tráfico marítimo. La naviera china COSCO, que tiene una de las mayores flotas de buques petroleros del mundo, acaba de anunciar que suspende desde esta jornada, desde hoy miércoles, sus servicios a los países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, Irak y Kuwait, a causa de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Y un asunto que ha pasado al menos algo desapercibido y que tiene que ver también con el tráfico marítimo. Las autoridades de Sri Lanka, de Colombo, están confirmando que al menos 101 personas han desaparecido y otras 79 han resultado heridas tras un ataque que parece ser de un submarino estadounidense a una fragata iraní que se encontraba en la costa sur de Sri Lanka. Ahora mismo se están produciendo las labores de rescate, pero las últimas informaciones, la cadena de televisión BBC está informando de que habría al menos 140 tripulantes desaparecidos. Estados Unidos no ha confirmado estar detrás de ese ataque, pero todo parece indicar una explosión surgida de la nada en esa embarcación, en ese barco de la Marina de Guerra de Irán. Esa explosión parece haber sido provocada por un submarino. Recordemos que el propio presidente Donald Trump había señalado en las últimas jornadas que uno de sus principales o de sus primeros objetivos al menos era acabar con la armada de Irán. Y eso parece estar cerca de conseguirse, puesto que además de los hundimientos que se han producido en varios puertos, ya se están produciendo hundimientos de embarcaciones que se encuentran lejos de las costas iraníes. En todo caso, la alerta es máxima, no solo en Irán, sino en los países de alrededor, como consecuencia, como hemos venido contando, de ese nuevo ataque que ha tenido lugar, que ha tenido como objetivo Turquía, un país que por el momento se había mantenido al margen de este conflicto y que escala un poco más, si es que era eso posible, esta guerra que ya afecta no solo a la zona, sino a las relaciones entre los países europeos y Estados Unidos, a Israel y en realidad a la economía de todo el mundo, Néstor. Enrique, gracias. El último bombardeo fue de Israel esta mañana sobre Qom, que es la ciudad en donde se debe elegir el próximo líder supremo, que queda aplazado por cuenta también del aplazamiento hoy del funeral a Ali Jamenei. Son las 7 de la mañana, 2 minutos. En Estados Unidos se abre el debate político alrededor de este ataque militar. El Partido Demócrata está declarando que las explicaciones que da el secretario Marco Rubio, el canciller, el secretario de Estado Marco Rubio, son insuficientes, abriendo el capítulo de la política doméstica en Estados Unidos alrededor de las muchas batallas del presidente Donald Trump. Desde Washington, Natalia Cabrera. Néstor, buenos días. El secretario de Estado Marco Rubio compareció ante el Congreso para defender esta operación Furia épica y se echó para atrás en una afirmación que había hecho el día anterior después de reunirse con el que es conocido como el Grupo de los Ocho, un grupo de legisladores de ambos partidos y de ambas cámaras que tienen influencia sobre los otros 500 congresistas. El lunes Rubio había dicho que el operativo se lanzó porque Israel iba a atacar a Irán con o sin Estados Unidos y que eso habría hecho inminente un ataque de Irán a Estados Unidos como represalia, lo que despertó críticas por la influencia de Israel en la decisión. Ahora el secretario de Estado cambió el discurso. Escuchemos. There's mechanisms for it. We've complied with the War Powers Act, even though we believe it's unconstitutional, as has every other administration. Every other president has found the War Powers Act to be unconstitutional. Nonetheless, we notified Gang of Eight, which was no íbamos a poner la vida de las tropas estadounidenses en riesgo. Si le dicen al presidente de Estados Unidos que si no vamos primero vamos a tener más gente muerta y herida, el presidente va a ir primero y eso es lo que hizo y es lo que siempre hará. Siempre pondrá la seguridad de nuestros hombres y mujeres en uniforme y de todos los estadounidenses antes de todo. Siempre hará eso y es lo que hizo. Son las palabras del secretario de Estado Marco Rubio, mientras algunos de los legisladores demócratas que estuvieron en esta reunión con él dijeron que la sesión no dio claridad sobre la estrategia y que las justificaciones que se han dado en los últimos días, acabar el programa nuclear de Irán, el de misiles, terminar con el régimen islamista o los ataques de Irán y sus proxies a Estados Unidos, no les aliviaban la confusión. Escuchemos al senador Mark Warner del Partido Demócrata. Said before, I've said now,
Lo he dicho antes, lo digo ahora, no había amenaza inminente a Estados Unidos por parte de Irán. Había una amenaza a Israel. Si equiparamos una amenaza a Israel a una a Estados Unidos, entonces estamos en territorio inexplorado. Por su parte, la senadora Elizabeth Warner dijo que Trump no ha dado una explicación clara. I just left a classified briefing on Iran, and here's what I can say. Acabo de salir de una reunión clasificada sobre Irán. Es mucho peor de lo que pensaban. Tienen razón en estar preocupados. La administración Trump no tiene un plan en Irán. Esta guerra ilegal se basa en mentiras y se lanzó sin que hubiera una amenaza inminente a nuestra nación. Todo esto se enmarca en el debate que hay sobre si es legal o no que el presidente Donald Trump lance un ataque en otro país sin autorización del Congreso. Los demócratas consideran que es urgente activar la ley de poderes de guerra para detener esta operación. Esta norma nació durante la Guerra de Vietnam en 1973 para limitar justamente el poder de declarar la guerra que tiene el inquilino de la Casa Blanca y establece dos cosas. Por un lado, que el mandatario debe consultarle al Congreso antes de enviar a las Fuerzas Armadas al extranjero, si es posible, y que si hay un despliegue sin autorización, se le notifique al Congreso dentro de 48 horas con una justificación de las acciones. Como antecedentes, en Estados Unidos está la operación militar en Libia que lanzó el expresidente Barack Obama, que también lo hizo sin el visto bueno de los congresistas, y la de George H.W. Bush en Panamá. El dilema es que incluso si se aprueba activar esta ley de poderes de guerra, tendría que ser con la mayoría de 2/3 para evitar que el presidente la vete. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 99 días para la Copa del Mundo. Hola, se acerca la hora para que ruede el balón de las elecciones legislativas y, por supuesto, las consultas interpartidistas. Conéctense con el equipo Blue en todas nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, minuto a minuto, todo lo que sucede en esta jornada electoral, porque hay que elegir, hay que ejercer el derecho al voto, hay que ir a las urnas. Háganlo y elijan bien. Así como la elección este 8 de marzo, es Blue. Estamos a 4 días de las elecciones parlamentarias y de consultas. El presidente Petro anuncia un insólito plan de impugnación general, que quiere decir lanzar un manto de duda sobre el resultado en 123.000 mesas que están ya listas, instaladas, para que voten los colombianos el próximo domingo. Impugnar quiere decir dudar, apelar, cuestionar el resultado. Llamar a una impugnación general, que fue lo que hizo anoche el presidente Petro en su alocución al preconteo, es por supuesto un desafío institucional y operacional. 7 de la mañana, 8 minutos. El doctor Cristian Quirós es el presidente del Consejo Electoral de Colombia. Doctor Quirós, buenos días. Néstor, muy buenos días para ti y para todos tus oyentes y la mesa de trabajo. Doctor Quirós, gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo es el tema de la impugnación de las mesas? Hay 123.000 mesas, un poquito más, instaladas para las elecciones de este domingo. El presidente Petro anoche pidió impugnar todas esas mesas para mayor claridad. ¿Eso es posible? Mira, Néstor, son 125.000 mesas en todo el país, en las 32 departamentos, en los 1.104 municipios. Los testigos electorales tienen la facultad, si ven que hay algún error en las mesas, si tienen algún problema con el preconteo, si tienen algún problema con los jurados de votación en el E14, podrán impugnar todas las mesas. Sí. La tesis del presidente Petro es que hay que impugnar porque si no resultaría válido el preconteo y entonces no hay escrutinio sobre esa mesa. ¿Así funciona el sistema electoral en Colombia? El sistema electoral funciona que el testigo electoral, si encuentra algún error y tiene alguna objeción, deberá impugnar en ese momento la mesa que está instalada. Sí. ¿Hay unas causales de impugnación, doctor Quirós? Sí, las causales están establecidas en el reglamento que tienen los jurados de votación. Los testigos los tienen. Si usted me las quiere recordar, si es tan amable. Pues Néstor, hay muchas causales que
que no concuerde el conteo, que las tarjetas no estén marcadas, que en el error de la suma, en el E14, bueno, son muchas causales que estén ahí, que los jurados no estén de acuerdo con las firmas, que no tengan las firmas en el E14. Entonces, todas las causales que puedan tener los testigos electorales podrán impugnarlas en las mesas. Lo que dice el señor presidente es cómo funciona el sistema electoral, y la labor fundamental de los testigos es estar en las mesas desde el momento que abre reportando hasta el momento que cierra, y si tienen alguna objeción, desde el momento ahí deben impugnar esa mesa. Sí, doctor Quirós, ¿qué tiene que ver la empresa privada? Anoche el presidente Petro no la mencionó, pero se refiere a Thomas Gregan Sons. Dijo, lo que dice la empresa privada en esa mesa es lo que tiene que ser impugnado. ¿Thomas Gregan Sons participa en el preconteo? Néstor, mira, sobre eso no tengo cómo opinar, pero lo que te voy a decir es que los jurados de votación están ahí en la mesa, empiezan con el preconteo, y los testigos electorales son los que están ahí vigilando con los ojos, tomándole una foto para reportarle a sus partidos, a sus candidatos y a las agrupaciones políticas. No encuentro otra cosa que decirte más que hay personas de carne y hueso ahí en las mesas haciendo esa labor constitucional y legal. Sí, es decir, usted no me lo puede decir, pero yo sí le pido que me corrija si me equivoco. La empresa privada no participa en el preconteo. Lo que participa la empresa privada, que es Thomas Gregan Sons, a través de otra empresa que se llama Ricardo... No, es la Unión Temporal Disproel. Disproel. Es en la logística para transmitir los datos, ¿cierto? A ver, Néstor, bueno, digo, el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna relación con Thomas Gregan Sons. Nosotros simplemente desde la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral como órgano de inspección, vigilancia y control, solamente tenemos control sobre los testigos electorales en el momento de la mesa. No tengo ninguna relación con ningún sistema en ese momento. Doctor Quirós, ¿cuántos testigos están inscritos hasta este momento para las mesas de votación? Tenemos, hasta el día del domingo en la noche, teníamos cerca de 750,000 testigos. 750,000 testigos. Por primera vez en la historia. Para 125,000 mesas. Néstor, hace 4 años tuvimos 200,000 testigos en todo el país. Sí, esto es casi el 400%, ¿no? Eso es cuadruplicado el número de testigos. Se ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se cuadruplicó? Néstor, ¿por qué, doctor Quirós? Nosotros lanzamos esa gran plataforma de postulación y acreditación de testigos electorales. Néstor, quiero contarte algo, si tú me lo permites, en 2 segundos. Es la primera vez que nosotros, como Consejo Nacional Electoral, lanza esa plataforma, porque entendimos que los testigos electorales es el actor fundamental en las elecciones, personas de carne y hueso vigilando las elecciones. Tenemos el espejo de los países vecinos, de lo que pasó con las actas, que fueron los testigos los que tomaron las fotos y pudieron después determinar lo que está pasando hoy. Hace 4 años se recuperaron algunas curules por la labor de los testigos. Yo creo que todas las personas, todos los partidos, todos los candidatos y agrupaciones políticas entendieron la importancia de los testigos electorales. Doctor Quirós, ¿cuál es el procedimiento? ¿En qué momento un testigo puede impugnar los resultados? Estoy intentando entender y en principio en el preconteo no podría hacerse la impugnación. ¿Cómo funcionaría, digamos, en la práctica el domingo? Apenas termina el preconteo, si tienen alguna duda sobre la mesa, sobre las tachas, sobre el lleno del E14, podrán hacerlo ahí mismo, apenas termina esa labor. Sí. ¿Lo puede hacer cualquiera de los testigos que está en la mesa? Absolutamente, cualquiera de los testigos de cualquier agrupación política, de cualquier candidato. ¿Y procedimentalmente qué viene después de esa impugnación? ¿A quién le corresponde la revisión? Nosotros tenemos tribunales en todos los departamentos, los 32 departamentos. El Consejo Nacional Electoral, a través de los tribunales departamentales, podrán resolver ahí en la municipal, o si no, subirá a la departamental. Si tienen alguna diferencia, llegará a la nacional. Cuando digo la nacional, doctor, es el Consejo Nacional Electoral acá. Señor. Sí. Doctor Quirós, si en gracia de discusión, como lo pidió anoche el presidente Petro, se impugnaran las 123,000 mesas, ¿cuándo conocería el país los resultados definitivos de las elecciones? Me pones en aprietos porque no sabría, nunca ha pasado, no sabría qué tiempo tendría, pero yo creo que
la organización electoral está para ser muy ágil con eso, pero sería irresponsable decirte que en un día, en 2 días, no tendría cómo doctor Quirós, darte esa. Estamos acostumbrados. En el 2022 hubo algunas situaciones, sobre todo con las elecciones a Congreso y con la lista del pacto histórico. Ahí hubo un antecedente, se hizo el preconteo, se dijo tantas curules tuvo el pacto histórico, impugna el pacto histórico, y nos vamos al escrutinio. Muy rápidamente, tal vez martes o miércoles después de elecciones, se declara la elección de Senado. Ahí aumenta, creo que son 4 curules las que obtiene el pacto histórico en ese escrutinio. En este escenario, doctor Quirós, en el escenario que plantea el presidente de la República, que sería una eventual impugnación masiva de mesas, ¿cuánto tiempo podría tardar el proceso? Vuelvo y te digo, sería irresponsable decirte, porque si yo te digo a ti que serían 4 días, nunca ha pasado, jamás en la historia de este país se han impugnado todas las mesas, entonces no sabría cuánto tiempo podría llevar, pero es tan ágil el sistema electoral y tan potente que en 8 días estaría terminando máximo ese escrutinio, que es más o menos lo que genera, pero sería irresponsable decirte un término porque es imposible saber, es la primera vez que pasa. ¿En 8 días dijo usted? Un estimado. Eso sería más o menos el estimado. Nunca ha pasado, pero Néstor, es que nunca ha pasado, entonces decirte una fecha sería totalmente irresponsable. Pero lo que quiero saber es, con la decisión o con la instrucción que da el presidente Petro a su gente de impugnemos todas las mesas, eso nunca ha pasado y eso podría retrasar el resultado oficial del escrutinio. Pero sin lugar a dudas, yo creo que tendría que ser una demora, pues porque obviamente las 125.000 mesas, imagínate, con impugnaciones que son personas de carne y hueso, ¿no? Eso no lo hace una máquina, entonces ellos tendrían que trabajar las 125.000 mesas. ¿Cuánto se demora? No sé, hay que esperar, nunca ha pasado, esperemos que sea tan legítimo y que todos los hagan su labor, que no haya necesidad de impugnar las mesas. A eso es lo que tenemos que apuntar, no, claro, que haya tantos ojos en las mesas. A ver, como los testigos electorales, que son los que tienen la capacidad de impugnar, pues básicamente tienen un criterio subjetivo que es el político, ¿cierto? Podría darse el caso que de esos 700.000 testigos, doctor Quirós, los del pacto histórico, todos digan impugnamos todas las mesas. Sí, podría, que están en todo su derecho. Sí, y yo, si soy testigo del pacto histórico, puedo decir impugno el resultado de esta mesa porque sí, porque ajá. ¿Por qué no? Porque tienen alguna... A ver, si tú crees que no se hizo el conteo bien, no se registraron las firmas, bueno, cualquiera de las decisiones, de cualquiera de los argumentos que están ahí, cualquiera puede hacerlo, están en el derecho, no se puede restringir eso, Néstor. Yo creo que entender que la democracia funciona así, no, claro, está pero para darle garantías quiero saber, ¿tengo que alegar una de las causales de impugnación? Claro. ¿O puedo decir simplemente porque me parece que tengo dudas? No, con las causales que están ahí establecidas, con la capacitación que tienen los jurados y los testigos. Sí, lo que pasa es que las causales son objetivas, ¿cierto? Sí. Tachaduras, enmendaduras, errores matemáticos, etcétera, etcétera. Sí, así es. Pero aún así yo puedo impugnar si no hay enmendaduras, si no hay tachones, si no hay errores. Si no está dentro de las causales, no. Solamente con las causales que estén ahí. Sí, y en consecuencia, doctor Quirós, ¿qué va a pasar el domingo? Vamos a tener la fiesta a la democracia. Vamos a salir a votar masivamente porque es nuestra responsabilidad. Yo creo que las instituciones hemos trabajado de la mano para que eso se dé, para que eso pase. Yo creo que el llamado es a la calma, a la tranquilidad, a bajar ese discurso, esa polarización que tenemos que nos hace mucho daño. Entonces, tenemos la tercera elección más grande, más importante de América Latina, después de Brasil y México. Esto es lo más grande, 125.000 mesas. Eso es absolutamente gigante. En Estados Unidos, si mal me corrige, puedo dar el dato, son 90.000 mesas o 95.000 mesas en Estados Unidos. Imagínate, nosotros tenemos 125.000 mesas y siempre lo hemos hecho con la gran responsabilidad. Sí, doctor Quirós, a pesar de que las causales son explícitas sobre cómo, en qué circunstancias se puede impugnar una mesa de votación, quisiera preguntarle, bajo el escenario de que el domingo estemos frente a una impugnatón, es decir, en todo el país los testigos del pacto histórico de Colombia Humana impugnando las mesas de votación, ¿cuál
sería el castigo? ¿Cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, para el partido que está siguiendo indiscutiblemente la orden del presidente Gustavo Petro? No. Eso no puede ser un castigo. Tiene que ser con responsabilidad y con las órdenes de los partidos políticos. Los testigos pertenecen a las colectividades, hacen parte de su militancia, hacen parte de su interior como colectividad, pertenecen a los candidatos, a los partidos y a las agrupaciones políticas. No puede haber un castigo por ejercer su labor. Claro, doctor Quiroz, el presidente Petro ha dicho que si no se impugna por parte de los testigos en la mesa, ya después no se pueden revisar los resultados. ¿Eso es cierto? Es cierto, lo que no haga el testigo en esa mesa, después no pueden elevarse ni solicitar la apertura de las bolsas. Es correcto. Es el presidente del Consejo Electoral, el doctor Cristian Quiroz. Aclaraciones a 4 días de las elecciones parlamentarias y de consultas. Con la organización electoral que hay, doctor Quiroz, ¿usted a qué horas cree que tenemos resultados el domingo? Espero que sobre las 5:30, 6 de la tarde tengamos los primeros resultados. Muy ágil. Vale. Doctor Quiroz, muchas gracias, muy amable. Néstor, a ti. Muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. 5:30 de la tarde. María Camila, ¿de dónde sale la expresión impugnatón? Néstor, es que me imagino por la orden del presidente Gustavo Petro a todos los testigos del pacto histórico impugnando porque sí. Es buena definición porque viene de tutelatón. Claro. Se volvió Plantón. la manera para describir Néstor, lo que pasa, yo creo que ese en efecto en cadena. Y yo creo que es un plan urdido desde hace meses por el presidente de la República, porque lo que nos acaba de decir el presidente del Consejo Nacional Electoral es que hay 700 y pico mil testigos. Es decir, ¿cuántos de esos son y de del pronto pacto? Más, Felipe, porque el plazo se vence mañana. Pero le voy a decir, vamos a tener casi pero ¿cuánto? Es decir, o sea, la orden está dada. Le voy a dar el dato, Felipe, pero creo que la mayoría de los testigos no son del pacto, porque el que menos ha Pero acreditado ¿cuántos es el hay? pacto. ¿Cuántos tiene el pacto? No, ya le voy a dar el dato, Felipe, pero lo que le quiero señalar es que todos los partidos políticos, viendo lo que pasó hace 4 años, se dieron cuenta de la importancia de tener una robusta estructura de testigos electorales, que está bien, eso está bien, no la impugnatón, pero sí está bien que haya testigos que verifiquen en la mesa que las cosas se hagan bien. Todos los partidos han disparado el número de testigos electorales. Pero es que la figura de los testigos electorales existe desde siempre. Y está bien que haya testigos. Claro. Hay testigos en un matrimonio. Hay testigos. Pero fíjese lo que pasó, claro. Fíjese lo que pasó. No. Pero, de hecho, en el matrimonio se exigen testigos. Pero fíjese lo que pasó hace 4 años y eso es a lo que voy. La figura del testigo. Hubo una situación que además es contraevidente frente a lo que dice el señor presidente, y es que al pacto histórico le aparecieron menos votos porque se diligenciaron mal algunos C14 por parte de jurados con las bolitas y las rayaduras y las enmendaduras, y por cuenta de que había testigos, impugnaron las mesas y fueron en el escrutinio y recuperaron 4 curules. Ese ejemplo... No, eso no es cierto. Claro no, que eso no es cierto. Claro así que es no cierto. pasó. Claro que es cierto. No, así no pasó. No, es que yo creo que hay mucho desconocimiento del procedimiento pero claro electoral, que es cierto, comenzando por el Héctor. presidente de la República. No, las 4 curules del pacto histórico no se las asignaron por cuenta de las impugnaciones en las mesas, no. En el escrutinio. Porque ahí no hubo el problema. Yo creo que vale la pena, Néstor, hacer un proceso pedagógico de verdad. Un proceso pedagógico de verdad. Mire, cuando se cierran las urnas y los jurados pues empiezan a hacer su labor, comienza el escrutinio comienza en la mesa, no es después. Los jurados hacen no un preconteo, como lo dice equivocadamente el doctor Quiroz, los jurados hacen un conteo, abren el cajón, la urna, cuentan los votos y registran lo que contaron en un formulario, que es el famoso E14. Ese es el primer conteo, eso no es un preconteo. El preconteo es lo que ocurre cuando, ahora sí, hasta ahora no ha intervenido ninguna empresa privada, como dice el presidente Petro, han intervenido unos ciudadanos escogidos al azar, que no se conocen entre sí, que forman parte de partidos políticos distintos o incluso que pueden no ser sufragantes, en fin.
Después de que esos señores hacen eso, y cuando lo están haciendo y están registrando, hay unos testigos electorales que están mirando, y cuando encuentran que en ese conteo puede haber problemas porque están, lo que ustedes están diciendo, registrando equivocadamente el número de votos que aparecen o asignándole más a uno que a otro, en ese momento los testigos electorales pueden, Néstor, impugnar el resultado. Hasta ahí no ha participado en ningún momento la Héctor, empresa privada. En el preconteo participa en la transmisión Disproel, claro. En la transmisión de datos, que eso no es lo que yo estoy diciendo está ocurriendo en la mesa. Por eso, la mesa. Es que están diciendo, Héctor, los que cuentan son los jurados de votación. Y el jurado transmite por teléfono, por Disproel, para el preconteo. Miren, están diciendo lo mismo de manera diferente. Uno es el conteo ahí en la boca de la urna, que ¿cierto? Es el inicio del escrutinio. Pero el problema fue en la transmisión de datos. Hace 4 años el problema fue en la transmisión de datos y eso hay que entenderlo. Miren, yo entiendo que esto genera todas las sensibilidades, pues porque el presidente genera rechazos y el pacto histórico tiene adeptos muy beligerantes y en fin, pero quitémosle el nombre y el apellido a esta discusión. Hablemos del nuevo liberalismo, porque al nuevo liberalismo le pasó lo mismo en el 2022. ¿Qué pasaba? Los formularios C14 en el 2022 tenían a 2 partidos que llevaban lista cerrada, que eran el Nuevo Liberalismo y el Pacto Histórico al final de la cola, o sea, básicamente al final del documento. Pues resulta que cuando, a través del mecanismo que ofrecía Thomas Gregg, que era la empresa encargada de la transmisión de datos, esto no tiene que ver con los jurados, esto tiene que porque los jurados hicieron bien su tarea. Disproel es esa empresa. Exacto. Y entonces los jurados llenan bien los formularios, los jurados cuentan bien, pero al momento de transmitir los datos, esa parte que estaba abajo no aparecía. Es decir, en la transmisión de datos quedó, digamos, entre comillas, mal escaneado. Y no poquitas, quedaron miles de formularios E14 mal escaneados. ¿Cuál fue el resultado de ese mal escaneo? Nada más y nada menos que se le perdieron 4 curules de 20 al pacto histórico. 4. O sea, casi que se le perdió el 20% de la votación. Y le aparecieron a los... No, pero no le aparecieron por obra y gracia del Señor. Permíteme, Héctor. Pero me permiten... El escrutinio... No le podemos permitir que diga una cosa que confunde. Y no le aparecieron por obra y gracia del Señor. Le aparecieron porque el pacto histórico realizó un operativo logístico de impugnación y de apelación de esas mesas. Y esas mesas... Y contrató. Es cierto. Sí, Héctor, pero es que tú, ¿por qué quieres tapar la realidad? Yo no sé qué interés tienes en esto para tapar la realidad más evidente. No. El pacto histórico, mire. Me respeta. Yo no hablo aquí porque tenga interés en nada distinto de decirle a los oyentes lo que es correcto. Y lo que es correcto es que los jurados contaron, como usted mismo está diciendo, consignaron en las actas los datos en forma correcta. Hasta ahí termina, digamos, un proceso oficial de una fase del proceso de escrutinio. Inicia un proceso de transmisión de los datos, en el cual ya no interviene una autoridad electoral y precisamente por eso ese proceso no es oficial, porque no interviene una autoridad electoral, sino unas empresas privadas que prestan el servicio de transmisión de los datos. En el caso particular, pero Néstor, déjeme explicar. Pero déjeme explicar porque... Entre su versión con la que yo estoy de acuerdo. Es que no son versiones, son hechos. Le estoy diciendo que yo estoy de acuerdo, pero es que la otra es la versión del presidente Petro, de Bolívar. Pero es que aquí la está repitiendo Ricardo y Luis Ernesto. Ambos están diciendo que los testigos impugnaron el acta y los testigos no impugnaron nada, entre otras cosas porque el proceso que se había hecho frente a los testigos, como ambos lo están diciendo, se hizo en forma correcta. Pero entonces los Héctor, yo no estoy diciendo que los testigos impugnaron el acta. Permítame, Luis Ernesto, la forma como se recuperaron esos votos... Permítame, Luis Ernesto, explicar lo que pasó, porque veo que no sabes bien lo que pasó. Entonces, los jurados, hasta el momento en el que estaban los jurados y los testigos presentes, todo funcionaba correctamente.
Y por eso los testigos no impugnaron hace 4 años las mesas de votación, no las impugnaron. En el proceso de transmisión de datos pasó lo que Luis Ernesto dice, que es que al momento de escanear las actas, los formularios quedaban muy abajo los datos del nuevo liberalismo y del pacto histórico, y por lo tanto en el preconteo, que no es oficial, salían menos votos para esas dos organizaciones políticas. Nadie impugnaba, porque en ese momento nadie impugna, no es el momento de impugnar. Cuando llegó el momento de la segunda fase de los escrutinios que se hace con las comisiones escrutadoras, al día siguiente, no se hace el domingo por la tarde, sino al día siguiente, en ese momento dijeron, oiga, en el preconteo transmitieron mal los datos, y los miembros de las comisiones escrutadoras, que son unos jueces, no son empresas privadas, son unos jueces, dijeron, sí, verifiquemos, efectivamente aquí transmitieron mal los datos, y entonces ellos hicieron la sumatoria correcta. Nadie tuvo que impugnar nada. Eso no es cierto. Héctor, es que es muy malo estarle dando la razón al presidente Petro de que hay que impugnar las actas, porque eso no opera de esa manera. Pero la única razón por la cual diciendo que al pacto histórico le iban a quitar 4 curules y que le aparecieron por la operación de impugnación. No es cierto, nada de eso. Le aparecieron porque tenía el operativo de testigos electorales y porque tenía una empresa que documentaba y hacía simultáneamente transmisión de los datos, y recibía por parte de los testigos electorales, ¿no?, porque no fotografías. ¿Dónde la sacaron para pagar los testigos? De hecho, exactamente, como dice Ricardo, de hecho, parte de la investigación que tiene por superar los topes es justamente por haber contratado esa empresa que le permitió identificar en qué mesas de votación habían hecho mal la transmisión. Entonces esto no pasó por obra y gracia del señor, como sugiere Héctor, sino pasó porque hubo un mecanismo de control, y por eso es entendible, después de semejante chasco donde le quitan el 20% de la votación al pacto histórico, que el presidente y los miembros del pacto histórico quieran estar muy encima y muy alerta sobre el proceso. ¿Está diciendo algo ilegal el presidente? No, está diciendo, estemos muy alertos y de manera preventiva impugnemos. ¿Eso tiene algún efecto perjudicial para la elección? No. Cualquier testigo de cualquier partido puede ser exactamente lo mismo. No veo cuál es el problema. Sí está diciendo algo ilegal, porque él no es el jefe de un partido político, sino el presidente de la República. Entonces sí está diciendo algo ilegal. Está interviniendo indebidamente en el proceso electoral. Es que yo no veo, a mí realmente me alarma que estemos justificando las actitudes del presidente Petro, justificándolas en una historia que no es cierto como la cuentan, y que en el día de hoy tampoco ocurre como dicen que puede ocurrir. En abstracto, las dudas, la revisión, pues bienvenidas. Si el sistema electoral es sólido, no van a cambiar los resultados electorales. Le iba a decir, Héctor, hay una aclaración que hacer. Andrés, usted que ha cubierto todo este tema electoral, a diferencia de años anteriores, aquí los formularios C14 también van a ser controlados por los testigos electorales puestos por los partidos. Sí, digamos. Por lo menos para Senado. Por lo menos para Senado, primero, los testigos siempre tienen la oportunidad de tomar fotografía, de poder verificar el E14. Se suman varias novedades este año, Néstor. La primera, se van a publicar las 3 tirillas de los C14. Lo hemos mencionado varias veces, el de delegados, el de transmisión y el de claveros. Es un tema muy técnico en el que desafortunadamente conteo, preconteo, escrutinio, correcto, tirillas, formularios E14, reproducciones, iteraciones, en todo esto, cortesía de las dudas del señor presidente. Correcto. Entonces, al publicar esas 3 tirillas de 14, se garantiza que sea la misma información la que se publique y se pueda verificar. Segundo cambio, nos lo informaba el registrador delegado Jaime Hernando Suárez. Por primera vez, para corregir de pronto lo que ocurrió hace 4 años, que mencionaban que los logos de las listas cerradas aparecían más abajo y de pronto que en el escaneo no aparecían, este año el E14 va a estar por partido. Es decir, el pacto histórico va a tener su E14 con sus 3 tirillas, el nuevo liberalismo con sus 3 tirillas, el partido conservador con sus 3 tirillas, para garantizar esa diferencia es importante, no van a estar todos los partidos en un formulario E14, sino que cada partido va a tener su E14 separado. No hay lugar a dudas ni lugar a que si se ubicó al final del formulario no se cuenten los votos.
Exacto. Entonces, E14, publicado las 3 tirillas, cada partido va a tener su E14 y se les permite, por supuesto, como siempre, la fotografía del formulario para hacer comprobación y contraste. La impugnación, como lo mencionaba el presidente Quirós, es por unas motivaciones que están amparadas en la ley netamente. Muy bien, Andrés, gracias. Pero Néstor, 7 de la mañana, 30. Pero entonces no hay cómo hacer fraude, Néstor. Déjeme hacer es que el tema de fondo es, con lo que está explicando Andrés y explicó el presidente, perdón Héctor, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, no hay cómo hacer fraude en el sistema electoral colombiano, así Petro insista en eso. Yo creo, Felipe, esa conclusión a mí me gusta mucho y me gusta especialmente en este momento que me parece a mí insólito que el presidente Petro, su grupo político que ganaron las elecciones de hace 4 años, están denunciando increíblemente fraude y que ellos nos salvaron del fraude. Pero y el además, presidente Petro, que ha sido senador, alcalde de Bogotá, representante a la Cámara, que ha ocupado todas las dignidades en el Estado colombiano, dice que este sistema electoral no le parece Pero es que confiable. Es con un argumento falso, Néstor, que no podemos dejar que la gente crea que aquí ocurre. Él insiste en que hay una empresa privada que es la que decide cuál es el resultado de las elecciones. La empresa privada no participa en el proceso de escrutinios, presta una labor logística de transmisión de los datos que es distinto. El conteo de los votos lo hacen en la mesa unos jurados, con unos testigos de todos los partidos políticos. Después de que esas personas cuentan, envían esos resultados a una comisión escrutadora que está conformada por jueces y notarios, no por temas Gregan Sons. Y después le envían eso al Consejo Nacional, Electoral. En ninguna parte. No, pero es que el árbitro sí es una autoridad, Néstor. Tomás Greganson no es la autoridad. Esto es como si le echaran la culpa del resultado del partido al que pone al que abre las puertas o al que pone los avisos de publicidad en la cancha. Bolas al ejemplo que le voy a poner. Es como si el fabricante de los pitos termina siendo el responsable del penalti mal pitado por el árbitro. Pero además, Néstor, mire, en realidad en las mesas, además lo que ocurre no es propiamente una cosa que se llama impugnación, sino una cosa que se llama reclamación, que son la que hacen los testigos, y ha ocurrido en otros momentos que ha habido reclamaciones masivas. El partido Mira hizo una reclamación masiva en el año 2014, si no recuerdo mal, o en el 2018, que es, entre otras cosas, la que permanentemente menciona el presidente Petro. Hizo una reclamación masiva y efectivamente logró recuperar unos votos como producto de ese proceso, y el Consejo Electoral anuló las elecciones, anuló el escrutinio, porque, entre otras cosas, la reclamación a lo que conduce es a una solicitud de nulidad del resultado electoral. No es impugna y ya, no. La razón por la cual impugnan o reclaman es porque eso lo tienen que llevar después a un proceso de nulidad electoral, que fue lo que hizo el Mira en el año 2018. Mire lo que dice la ley. Para que una reclamación sea válida y tramitada, esto me lo comparte la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, que seguramente la prestigiosa MOE, de las que más conoce el sistema electoral colombiano. Es un documento de ellos, de ruta electoral. Para que una reclamación sea válida y tramitada, debe cumplir los requisitos formales previstos en la normativa electoral. En particular, debe presentarse por escrito mediante el formulario E25 y contener pretensiones claras, concretas y específicas, fundamentos fácticos y jurídicos con exposición de los hechos y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sustentada en una de las causales legales, aporte de los medios probatorios pertinentes, los cuales en el marco de los escrutinios se circunscriben a los documentos electorales. Eso quiere decir, Ricardo, no es subjetivo. Un jurado no puede impugnar porque sí, que era la pregunta que le hacía al presidente del Consejo Electoral. Aurelio, señor. Néstor, pero yo, más allá de los tecnicismos, que hay que agregar que también en los escrutinios se pueden hacer reclamaciones, que también en los escrutinios se puede decir, tal mesa me la revisan, la mesa, todo eso puede pasar, y este sistema es un sistema que en general está bien blindado, con errores, por supuesto, como todo en la vida. Pero a mí la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿cuál es el interés del presidente Petro en insistir en que va a haber fraude? Es que realmente yo me pongo a pensar qué es lo que le interesa, no sé, ¿por qué quiere desestabilizar el país de esa manera? Una cosa es que haya escrito
30 trinos, que es lo que ha escrito hasta ahora, dudando del sistema electoral. Anoche interrumpió la programación de televisión en una alocución, con el formalismo de una alocución, para dudar del sistema electoral. Porque quiere generar caos. Eso es lo que le gusta al presidente, que primero que uno hable de él, o sea, en general el país, no yo, ustedes 3 o 4, ¿no? Él quiere generar caos. En ese ambiente es que Petro se siente confortable. Porque tuvo una mala experiencia jugando con la democracia, porque el que dice ser un demócrata está jugando, entre comillas, jugando en materia grave con la democracia colombiana. El presidente de la República era el garante que iba a decir, mire, colombianos, vamos tranquilos a votar, hay un sistema, hay una registraduría, todo. Lo del código fuente también dice mentiras de que no conocen el código fuente. No, hay veedores de los partidos que ya tienen el código fuente y lo están revisando. Auditores se llama específicamente. ¿Por qué crear ese clima de zozobra? ¿Por qué tratar de crear esa inseguridad frente al resultado electoral? Porque de verdad, Néstor, es que es inexplicable. Eso no pasa en ningún país del mundo. Su pregunta, Aurelio, que me parece buena, se la traslado al presidente, que a Aurelio le pregunta por qué las ganas de sembrar cizaña. 7 de la Pero mañana, para que haya claridad, señor Néstor, mire, los dos ejemplos que se mencionaron acá, el del 2022 del Pacto Histórico, recuperando 4 curules, o el Mira en el 2014, lo que demuestran es que la elección no la conducen máquinas, ni softwares de Tomás Grego, como se llama en las empresas, la conducen ciudadanos de carne y hueso, testigos electorales y jurados electorales que no tienen ninguna agenda política distinta, que se cuide la democracia y se cuenten los votos. Y por eso se recuperan los votos, porque el sistema no es solo de una máquina, sino involucra a personas de carne y hueso que van a cuidar su democracia. Y que sea esta la oportunidad, Néstor, para disculparme con Héctor, que fui ahora injusto en el argumento cuando hablé sobre un posible interés que tuviera, no al lugar. No, señor, tranquilo, Luis Ernesto. Calenturas, no hay problema, calenturas, digo simplemente. Sí, no pasa nada, ni más faltaba, pero es que, y yo también quizá he levantado la voz esta vez, pero es que a mí me angustia que realmente los ciudadanos se lleven, digamos, la impresión de que hay un proceso electoral endeble, que los resultados van a ser inciertos, y eso es muy grave, y no hay ninguna razón para argumentar sobre eso. Lo que está diciendo el presidente Petro demuestra ignorancia del presidente en el proceso. Él cree que Thomas Greganson cuenta los votos y resulta que no los cuenta. Y en el pasado, los ejemplos que hemos traído, el que trajo Luis Ernesto del Pacto Histórico hace 4 años, o el que yo menciono del Mira de hace 8 o 12 años, lo que prueban, como dice Luis Ernesto, es que el sistema funciona, que cuando hay errores, que cuando hay equivocaciones de buena o de mala fe, hay mecanismos para remediar esa circunstancia y para que al final el resultado sea lo que los ciudadanos quisimos que fuera. El presidente le atribuye lo de hace 4 años, que fue un error reconocido 3 días después. Lo de hace 12 años del Mira, un error reconocido después por el Consejo de Estado, lo atribuye a fraude y al concepto de mala fe. Como ciudadano, me deja entender lo que he escuchado aquí de mis compañeros. Entonces, uno, Néstor, malo la sospecha. Es decir, generar sospecha, eso no está bien. Y no está bien que lo haga menos alguien a quien todos tenemos que respetar, como el señor presidente. Pero 2, si impugnan, mejor, los resultados van a ser claros y contundentes, porque el sistema está bien organizado. Esa es una buena y si me permite decirle, Néstor, señor, los testigos electorales en la mesa y los testigos en las comisiones de escrutinio logran, a través de la verificación, que en esos mismos C14 se deje consignado si hubo algún tipo de recuento o si tuvo que ajustarse algún resultado en el recuento, Néstor. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 99 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo, usted y su voto son protagonistas porque vamos a decidir juntos el futuro de Colombia. Elegiremos representantes a la Cámara y senadores claves para el futuro del próximo gobierno y también tendrán forma nuevas candidaturas a la presidencia.
Nosotros en Blue Radio estaremos acompañándolos en cada paso del proceso, ahí con ustedes en el puesto de votación, ahí con ustedes en sus casas, en el minuto a minuto de los resultados, ahí con ustedes en el análisis de las implicaciones, de los ganadores, de los perdedores, de lo que viene para nuestro país en los próximos 4 años. Este domingo 8 de marzo, ustedes eligen, la elección es Colombia, la elección es Blue. Una clave para vivir en felicidad es entender que nosotros no somos responsables de la vida de los otros. No podemos pasarnos la vida corrigiendo a los demás. No hagas eso, no hagas aquello, por favor esto, sé justo en esto. ¡Ey, cálmate! Uno tiene que aprender a quién puede corregir y por qué lo corrige. Uno corrige al que es cercano a uno. Uno corrige a ese que se deja corregir, a ese que construye con una relación sostenida en el tiempo. La corrección es fruto del amor y se hace siempre con buenas palabras, con buenas intenciones y expresando las mejores emociones. A mí me gusta que Mateo en el capítulo 18 nos enseña la corrección fraterna. Revísala, aunque no seas creyente, revísala, que te va a ayudar. ¡Ánimo! Tú sabes. Este 8 de marzo la elección es Blue, por eso los queremos invitar a que salgan a las urnas a ejercer su derecho al voto y también para que sigan al canal de YouTube que estaremos transmitiendo desde las 6 de la mañana. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dijo el presidente Petro anoche en su alocución que la registraduría no ha mostrado el código fuente del software. Tampoco es cierto. Desde hace 3 días están mostrando, exhibiendo ese código fuente a todos los partidos, incluso al partido del presidente, que es el Pacto Histórico, también a veedores internacionales, a la MOE, a organismos de control, a la Procuraduría, a la Contraloría, y para mayor transparencia, ayer ese código fuente fue congelado y bloqueado, entregado a la Procuraduría para que lo custodie hasta el domingo, intentando evitar la suspicacia permanente del señor presidente, que está cuestionando desde antes de jugar el partido. Que las instituciones del gobierno deben postular más testigos electorales, que es otra teoría del presidente Petro, no se puede. El presidente sabe muy bien que los únicos que tienen testigos electorales son los partidos políticos y ya están decididos. Ya es Blue. 7 de la mañana, 47 minutos. Tengo claro que las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas. La verdad, son reacciones adaptativas del ser humano. Por ello, es necesario que uno sepa gestionarla de la mejor manera posible, según el propósito de vida. Particularmente una a la que yo le pongo mucha atención es a la ira, la cual surge cuando sentimos injusticia, frustración o una amenaza. Tengo claro que el problema no es sentir ira. El problema es qué hacemos con esa ira. El problema es cuando dejamos que ella nos gobierne y nos impulse a dañarnos o a dañar a otras personas. Y las cifras en Colombia nos están mostrando que el manejo de la ira no es un asunto individual, es un asunto social. Los datos más recientes en nuestro país muestran algo preocupante. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar aumentó cerca de un 47% entre enero del 2024 y enero del 2025. Y hay más de 27,000 mujeres que sufrieron algún tipo de violencia durante el año pasado. Detrás de cada número, tú sabes que lo que hay es una historia concreta. Tal vez una discusión que salió mal, tal vez una rabia que no se supo manejar y ahí está la violencia que destruye y daña. Es importante decir con claridad, ojo, la ira no es violencia,
pero la ira mal gestionada se convierte o puede convertirse en violencia. Cuando una persona no sabe procesar su frustración, su miedo o su sensación de fracaso, esa energía busca cómo salir y muchas veces sale en forma de grito, de humillación, de descalificación del otro o de golpe. La pregunta entonces no es cómo eliminar la ira, porque eso es imposible. La pregunta es cómo educarnos emocionalmente, cómo educar esa fuerza. La ira puede ser una alarma que nos dice, ojo, algo no está bien, pero si no la escuchamos con conciencia se convierte en incendio. Por eso el verdadero desafío cultural de estos días no es la inseguridad en las calles, no solo es eso, es también la alfabetización emocional en nuestras casas, aprender a detenernos antes de reaccionar, aprender a nombrar lo que sentimos, aprender a decir estoy frustrados antes de decir algo que hiera, porque una sociedad que no aprende a manejar su ira termina viviendo en una tensión permanente. Y aquí hay una verdad profunda. La violencia casi siempre es el fracaso del diálogo interior. Por eso la tarea personal siempre es gestionar mis emociones y gestionar mi ira. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 99 días para la Copa del Mundo. Hola, soy Andrés Carmona, editor político del servicio informativo de Blue Radio. Este 8 de marzo, Colombia define su futuro. Elegiremos senadores, representantes a la Cámara y los 3 candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas. La invitación es a participar de la fiesta democrática, a decidir con conciencia, a participar desde muy temprano en las urnas, pero también a estar conectados a partir de las 6 de la mañana con el gran especial de elecciones. El servicio informativo, todo el equipo de noticias y todo el equipo de Blue Radio estarán presentes para llevarles los datos, la información y lo mejor de estas elecciones. Este domingo, 8 de marzo, la elección es Colombia, la elección es Blue. Una palabra clave en la experiencia espiritual es comunión. Koinonía. Estamos conectados. Somos solidarios los unos con los otros. Y necesitamos hacer explícita esa conexión. Por eso te cuido. Por eso me dejo cuidar de ti. La experiencia espiritual nos ayuda también a sabernos desconectar de aquello que nos drena energía, de aquello que se quiere apoderar de nuestra voluntad, para poder ser libres y para poder construir la vida. Hoy te invito a hacer una experiencia espiritual fuerte, sostenida, íntima, profunda. Gracias por estar aquí y gracias por compartir conmigo. Tú sabes. Este 8 de marzo tenemos la primera oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto en este 2026. Es una elección muy importante y tenemos que participar de esta fiesta electoral. Toda la información estará aquí. 7:52, momento para hablar de deportes. ¿Qué tal si le miramos la opción y la ruta? Ojeamos la Copa Sudamericana para los 2 grandes de Colombia. Partido único, paso a fase de grupos. Nacional frente a Millonarios. Un cara a cara que no se da desde la final del 2023. Bueno, esta vez con nuevos entrenadores. Diego Arias frente a Fabián Bustos. El clasificado, el que gane este duelo, irá a la fase de grupos de la Sudamericana y recibirá $900,000 como botín. Novedades por Nacional: recuperó a William Tecillo, seguramente será defensor central esta noche en el Atanasio Girardot. También viene la presencia de Alfredo Morelos, que está en racha goleadora, y su socio en ataque pinta para ser Cristian Chicho Arango. Claro, con la capacidad y el ingenio del joven maravilla Juan Manuel Rengifo. Nacional viene de caer 1-0 ante Tolima por liga, pero aspira a remontar y recuperar terreno pensando en la Sudamericana. Por Millonarios, una idea más clara: orden defensivo y más agresividad ofensiva. Es lo que le ha impuesto el profe Bustos en este arranque, en el retoque que le ha podido dar al conjunto embajador. Un Millos que tiene a Macalister Silva como su cerebro, pensando en lo que será el juego de hoy, y que además recupera a Falcao García. Contará también con Rodrigo Contreras. Son armas junto a Leo Castro para el ataque
ataque del conjunto bogotano. El árbitro del partido será brasileño, Wilton Sampaio, un experimentado, y el duelo será a las 7:30 en la noche. El servicio estará aquí del duelo entre Nacional y Millonarios con el equipo deportivo de Blue. Y los colombianos por el mundo. Hay dos hechos de impacto alrededor de Luis Suárez. El hombre gol en Portugal, en la ida de la semifinal de Copa de Portugal, marcó la pena máxima para la victoria del Sporting 1-0 frente al Porto. Hablan del carácter, de la eficiencia, de la gran definición para un hombre que llega a 30 goles en la temporada, durante una temporada en Europa. Algo que no conseguía un delantero colombiano desde el año 2017. ¿Saben quién lo hizo? La ocasión más reciente, Falcao García. Con el Mónaco, en 2016-2017 marcó 30 goles, incluso llevando a ser semifinalista de la Liga de Campeones al club monegasco. Bueno, hoy Luis Suárez, con 22 goles en Liga, 3 en Copa de Portugal, 4 en Champions y 1 en la Allianz Cup, le permite llegar a ese registro de 30 anotaciones. Pero la otra cara la vive hoy la prensa portuguesa, que habla de una posible durísima sanción a Luis Suárez. Serían 4 fechas. Es el reclamo del Porto por un gesto contra el árbitro del partido del día anterior, un gesto en el que su ademán hablaría de la posibilidad de robo, como si fuese un señalamiento contra el central Claudio Pereira. Veremos en qué termina esta polémica, si habrá o no sanción para el delantero Samario. Y en Argentina, doblete de Duván Vergara, marcó los 2 del Racing, que abrió la victoria frente a Atlético Tucumán. Al final fue 3-0 el resultado final. Casi 4 meses sin marcar llevaba Vergara, el ex América, ante las asistencias de Pizarro y Zuculini. Son sus primeros goles en 2026. Y ojo, que el tema Mbappé está tomando alto nivel alrededor de su lesión. El Real Madrid oficialmente habla de un esguince de rodilla izquierda. El entorno de Mbappé, y hoy lo revela la prensa, el diario Marca y la prensa en España en general, que sería una posible lesión del ligamento cruzado posterior, que en este momento estaría al límite. Dice el entorno de Mbappé que quedan 99 días para el Mundial y que al francés no le sobrará ninguno de esos días para su proceso de recuperación. Ojo, porque si Mbappé va a cuidarse de cara al Mundial, no estaría frente a Colombia dentro de 25 días para enfrentar con Francia en Washington el último partido de la gira internacional en los Estados Unidos en este mes de marzo. Lo veremos, es la realidad de una de las estrellas que pinta para estar entre algodones y que podría perderse el Mundial de la FIFA. 7:56, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 99 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo todos tenemos una cita con la democracia en el país. Vamos a elegir a quienes nos van a representar en el Congreso, en la Cámara de Representantes, pero también en el Senado. Esos congresistas que son clave para que haya independencia y control político en nuestro país. Pero además tenemos una cita para ir a votar las consultas, elegir de todos esos precandidatos que están en esas consultas a quienes van a la primera vuelta presidencial. Así que tenga responsabilidad con la democracia, salga a votar y además conéctese con la transmisión de Blue Radio, que va a arrancar desde las 6 de la mañana. Estaremos ahí muy pendientes informándolo, porque este 8 de marzo la elección es Blue. Me emociona estar con ustedes. A mí me hace feliz saber que tú estás allí, saber que tú compartes con nosotros un momento, saber que tú sigues nuestra programación, que participas, que comentas, siempre con esas bellas palabras y con esas buenas intenciones. Eso nos hace crecer a todos. Oye, suscríbete y comparte con nosotros. En Blue, la radio se ve. Tú sabes. El presidente Petro atacando anoche a la registraduría, al Consejo Nacional Electoral y haciendo un anuncio
también muy raro, y es que va a premiar los ascensos dentro de la policía dependiendo de quién da resultados en el tema de compra de votos. Dijo que va a premiar a los comandantes de policía que sean capaces de demostrar que descubrieron fraude o el tema de compra de votos. Dijo el presidente anoche que van 14 casos de megacompra de votos. Mencionó Antioquia, Chocó, Sucre, Magdalena, Norte de Santander, Meta, Cauca y el último caso, el de La Guajira, que es el de la escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, quien, por cierto, el escolta anoche fue dejado en libertad porque la justicia no pudo demostrar que la plata, esos 145 millones de pesos, eran ilegales o iban destinados, como todos suponemos, a compra de votos. De la mañana, 59 minutos, sobre el episodio de ayer, de hace 24 horas en La Guajira, en donde fue detenido un escolta de la Unidad Nacional de Protección con 145 millones de pesos en efectivo. Estaban distribuidos en paquete, aparentemente, para líderes, para gamonales, para políticos de La Guajira. El carro no era de la UNP, era un carro particular, pero el escolta sí era de la UNP. Quiere decir pagado con dineros públicos. El director de la UNP es el doctor Augusto Rodríguez. Doctor Rodríguez, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti, para todos los oyentes de Blue Radio. Gracias. Y para la mesa. Doctor Rodríguez, ¿qué sabe oficialmente la UNP sobre este episodio de La Guajira? Bueno, pues lo que se conoció el día de ayer, sé que el lunes sobre las 10 de la mañana, en un municipio, cerca de un municipio de La Guajira, fue detenido por la policía un vehículo que llevaba unas bolsas de dinero, unos paquetes en sobres de Manila, y eso sumaba 145 millones, también llevaba publicidad de un candidato al Senado, creo, y unos tarjetones pedagógicos para explicar cómo debe marcarse. Sí. El escolta que era el dueño de esa plata, ¿está en la nómina de la UNP, doctor Rodríguez? No está en la nómina o sea, no es un funcionario de planta, es una persona que está tercerizada